Bueno, pues comenzamos nuestro vídeo tutorial número 11. Y da un gusto cuando llegas a la última parte de la vuelta y ves que los puntos te cuadran. ¿Verdad que sí? Porque sabes que lo estás haciendo bien, que no te faltan puntos, que no te sobran puntos. Y eso da un gusto tremendo. Bueno, pues vamos ahora a empezar nuestra vuelta 31. La secuencia van a ser 8 puntos en nuestro color de base, seguidos por 5 puntos en verde en el segundo color, por 3 puntos en el color de base, 5 en el segundo color y otros 8 en el color de base. Visto así, vuelta a vuelta, ya no resulta tan complicado, ¿verdad? Cuando vemos el dibujito, pues ahí uno dice, uy, madre mía, y te puede como que confundir un poco. Pero no, luego vuelta a vuelta se va viendo y no es tan complicado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí haríamos el número 8, que lo abrimos. O sea, lo empezamos, pero no lo cerramos. Cambiamos al verde o el segundo color. Vamos a ver. Aquí. Y los tenía bien puestos, pero ahora como que parece que se han liado un poquillo. Bueno, aquí está. El verde. Ajustamos un poquito el anterior. Y hemos dicho que vamos a hacer 5 en verde. 1, 2, 3, 4, 5, que lo cerramos en nuestro color de base, que está aquí, para hacer 3 puntos, que sería 1, 2, 3, volvemos a cambiar al verde, para hacer otros 5, 1, 2, 3, 4, 5 y volvemos a cambiar al color de base para volver a hacer nuestros 8 puntos que hicimos en un principio. Y esa va a ser la secuencia. Luego ya no es nomás repetir de nuevo. 1, 2, y esto está quedando de caramelo. Me encanta. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí no cambiamos de color porque lo que vamos a empezar de nuevo la secuencia, que serán otros 8 a este lado, otros 8, 5, 3, 5, 8. Esa es la secuencia. Y mirad qué cosa tan bonita. Mirad qué bonito está quedando. Pues eso no es nada. Cuando vayamos haciendo las otras vueltas vais a ver. Esto está quedando precioso. Me encanta, me encanta. Me gusta muchísimo. Y llegamos a nuestra vuelta 32. Primer punto de la vuelta 32.
Marcamos y aquí vamos a hacer 9 puntos en nuestro color de base. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este último no lo cerramos y vamos a cambiar al verde. Y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al color de base. Hacemos 2 puntos. Push. 1, 2, cambiamos al verde, hacemos un punto en verde, volvemos a cambiar para hacer 2 puntos en nuestro color de base. Uno, 2, cambiamos de nuevo al verde. Muchos cambios, ¿verdad? Bueno, pero es que así con los cambios es que vamos sacando el dibujo y la verdad es que está quedando precioso. 1, 2, 3. Volvemos a cambiar a nuestro color de base. Ajustamos aquí un poquito. Cuando veáis que el punto se queda muy abierto, ajustáis y ya queda más bonito. Y volvemos a hacer los 9 puntos que hicimos al principio. Si veis, es que es todo simétrico. Es todo los mismos puntos que hacemos de derecha a izquierda. O sea, pues todo va de derecha a izquierda. Qué tonta. Quiero decir, si miramos la mitad de nuestro dibujo, pues los mismos puntos que hacemos del principio hacia la mitad, pues luego lo volvemos a repetir a la inversa. Y haciendo aquí nuestros 9 puntos, lo que hacemos es empezar de nuevo a repetir la misma secuencia. ¿Ok? 9, 3, 2, 1, 2, 3, 9. Parece como un código de caja fuerte. Bueno, pues esta misma secuencia la vamos a repetir a todo alrededor de nuestro bolso. Bueno, pues empezamos nuestra vuelta 33, donde vamos a hacer 4 puntos en beige. Este es nuestro primer punto que lo vamos a marcar. Ahora hacemos 3 puntos más, con lo cual ya tenemos 4 en beige. Tres, 4. Ay, perdón, este último no lo cerramos, porque vamos a cambiar al verde.
Aquí vamos a poner el verde. Y en verde vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambiamos a nuestro color de base y hacemos 2 puntos. 1, 2, cambiamos al segundo color y vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3, cambiamos de nuevo, hacemos 2, 1, 2, cambiamos al verde, aquí hemos hecho 7, pues a este lado otros 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups. Bueno, si me deja. Aquí. 6, 7. Y volvemos a cambiar. Al principio hemos hecho 4 en beige, pues ahora otros 4 en beige. O el color de base que tengamos. Uno, 2, 3, 4 y aquí acaba la secuencia, porque a partir de aquí lo que vamos a hacer es volver a repetir. 4 beige, 7 verde, 2 beige, 3 verde, 2 beige, 7 verde, 4 beige. Y aquí volvemos a repetir la misma secuencia. Bueno, pues hemos llegado ya a nuestra vuelta 34. En nuestra vuelta 34 empezamos haciendo 5 puntos en nuestro color de base. Cambiamos al segundo color y vamos a hacer otros 5 puntos en el segundo color. Es 1, 2, 3, 4, 5, cambiamos. Volvemos a coger el color de base, hacemos 2, 1, 2, aquí, volvemos a cambiar al segundo color, vamos a hacer 5 puntos. 1, 2,
2, 3, 4, 5, volvemos a cambiar, hacemos 2, 1, 2, cambio de nuevo, hacemos 5 en el segundo color, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo nuestro color de base, y hacemos otros 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, y esto lo volvemos a repetir. Por lo tanto, nuestra secuencia ahora son 5 color de base, 5 en el segundo color, 2 de color de base, 5 en el segundo color, 2 de color de base, 5 en el segundo color, 5 en el color de base, 5, 5, 2, 5, 2, 5, 5.